Clarísimo, profe. Bien, Hay que tomar agua, no hay que se, hidratarse. no se olviden de eso, porque si no, después eh, hacen mal el parcial. Bueno, entonces vamos a empezar con el procedimiento algebraico, ¿sí? Y vamos a empezar a meter un vocabulario también referido al simplex. Em, Acá lo que vamos a hacer es agregar lo que denominamos variables de holgura, ¿sí? Fíjense que partimos del modelo inicial que estaba así, hasta ahora lo veníamos viendo así, pero acá para cada una de las restricciones vamos a agregar una variable holgura. ¿Por qué agregamos esta variable holgura? Porque fíjense que estamos transformando una inecuación, en este caso es un menor o igual, a una ecuación. Entonces con esta variable holgura matemáticamente yo puedo hacer equivalentes estas dos, ¿sí? Es una transformación del modelo original y a esto se lo llama el modelo aumentado. Fíjense que agregué una variable holgura en cada caso y saqué las inecuaciones y dejé ecuaciones. Y por otro lado podría alinear acá los coeficientes que son de x1, los que son de x2, h1, h2 y h3. Acá están como alineados en columnas. Y van a ver que lo podemos trasladar, ahora vuelvo acá, a una tabla como esta. Este es el pasaje de la tabla al modelo aumentado. Fíjense que Z solamente lo tenía eh, en la primer parte. Ven acá. A Z lo tengo con un valor 1 acá. A x1 fíjense que lo tengo en la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 4, no en la ecuación 3. En la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 4, no en la ecuación 3. Y fíjense que respeta el coeficiente que teníamos en el modelo aumentado. Ah, otra cosa que no dije. Vean que esta función de ganancia la igualé a 0. Entonces pasé esto restando para allá. Me quedó así. ¿Lo ven? Entonces por eso el coeficiente de x1 en el primer renglón es de negativo, -3. Y lo mismo para x2. No tengo variables de holgura en el primer registro, pero sí en los siguientes, ¿ven? Con valor 1. Y acá tenemos la columna de resultados, era lo que me había quedado acá, las igualadas en la ecuación. Con las variables de holgura ahora creamos una fórmula aumentada. De igual manera ahora tendremos soluciones aumentadas que serán iguales a la solución original. Variables de decisión y variables de holgura. Ejemplo, en nuestra forma aumentada, la solución en el origen sería 0, 0, 4, 12 y 18. Porque cuando esto por ahí puede llegar a confundir, no se queden acá, pero cuando x1 y x2 son igual a 0, las variables de holgura h1, h2 y h3 toman valores 4, 12 y 18. Este sería como el origen. Em, Fíjense lo que estamos diciendo acá. Para estar en el origen y que x1 y x2 sean 0, 0, acá por ejemplo, si yo quiero que esto valga 0, ¿sí? Bueno, entonces la variable de holgura tiene que tener un valor específico, eso es lo que estamos diciendo acá. Y después vamos a denominar a las variables no básicas, que son las variables iguales a 0 en nuestro ejemplo. Arrancamos diciendo que las no básicas son x1, x2, pero vamos a ver que a medida que vamos iterando esto va cambiando. Y las variables básicas son las distintas a 0, ¿sí? Por eso decimos que cuando arrancamos, las no básicas son x1 y x2, que arrancamos de origen, y x1, h1, h2 y h3 son variables básicas. Para el siguiente paso agregamos el concepto de variables básicas y variables no básicas, ya que de ellas se obtendrán los valores resultantes. Entonces vamos a agregar la columna indicando las variables básicas, que actualmente, como dijimos, son las que tienen valor
4, 12 y 18. Las variables no básicas no se encuentran en la tabla, por lo que se asume que toman el valor 0. Encontramos la solución óptima cuando todos los elementos de la primera... Esto es la regla de salida. ¿Se acuerdan el exit del bucle? En nuestra tablita de simplex va a ser esta. Encontramos la solución óptima cuando todos los elementos de la primera fila son no negativos. En este caso, por lo que debemos comenzar con una iteración. Fíjense que en la primera fila nosotros tenemos valores coeficientes negativos. Entonces, la condición de salida no se cumple. Tenemos que iterar. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar iterando? Vamos a seleccionar lo que denominamos la columna pivot. Este es el paso 1. Columna pivot. ¿Cuál va a ser la columna pivot? Es el valor más negativo, si se quiere, o el valor con el mayor valor absoluto. De los negativos tenía dos candidatos, al -3 y al -5. Como el valor absoluto más grande es -5, decimos que este es el que me marca la columna pivot. ¿Sí? Decimos que esto es equivalente, para que hagan el paralelismo con la primera parte del video, o de la clase. Esto es equivalente a evaluar esto de para dónde crece Z. ¿Se acuerdan que en el plano íbamos viendo, nos movemos para arriba, nos movemos para un costado? Nos movemos para arriba porque sabemos que Z mejora. Bueno, esto es equivalente. Me voy hacia el valor más absoluto, más grande, en este caso que de los negativos, porque sabemos que eso significa una tasa mayor de mejora en Z. Profe, Entonces, te hago una sí, pregunta, sí. pero ¿el más negativo te va a hacer pivotear menos? En realidad vos tenés que verlo como si fuese, te estás moviendo hacia donde mejora Z, vos estás queriendo Claro. Sí, sí. maximizar. Entonces, por eso te moves hacia el más negativo. Arrancamos con si se quiere, con la explicación geométrica y vista en el plano para que lo veas. ¿Por qué te mueves para un lado y no para el otro? Porque yo sé que para allá mejora Z. O sea, sí, pero hasta que no lo resolvés, no sabés. No, sí, esto es un Claro. algoritmo, entre comillas, ya probado y utilizado. O sea, esto es, digamos, esto que les estamos compartiendo es, digamos, estamos compartiendo de alguna forma conocimientos. Esto ya Perfecto. sabido. Es un Ahí algoritmo, acordate, Juanca, que sí, despejar un z para igualarla a cero, entonces el valor absoluto más negativo es el -5, entonces es para ese lado para el que mejor, para el lado que más mejora tiene. O sea, que no te confunda el negativo. El negativo es porque despejaste z, o sea, acordate que z lo igualaste a cero, pasaste todos los términos y te quedó todo negativo. Pero la ganancia de -5, o sea, sería 5 positivo. Ahí Renzo, quizás eso te confundía. Lo perdimos a Renzo. No, 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 sí, sí. Está claro. ¿Entendés? Por eso parece que es el valor absoluto más negativo tenés que sacar. ujú. Hay una mano arriba ahí. Sí, ¿siempre es valor negativo o puede ser el valor absoluto también positivo? No, te quedás con los negativos, en este caso. Ok. En este primer paso tenés que concentrarte en los negativos. De hecho, Pero no, fíjate que antes de arrancar yo te estoy diciendo esto, ¿eh? claro, pero el tema es que si hubieses agarrado la primera función y le hubieses igualado a cero del otro lado, por ejemplo, que te quedara -z y 3x1 y 5x2 positivos, te cambia la columna. Claro, pero este método que te estamos pasando te lo estamos explicando en la resolución estándar de cómo se resuelve. No se despeja así. Se despeja pasando estos términos hacia el lado izquierdo con valores negativos para arrancar justamente a hacer esto. Ok, pero entonces z siempre tiene que quedar positivo. Claro, acá cuando arrancás Ok. Z es positivo, exactamente. Acá y siempre, digamos, para lo Acá que... y siempre, sí. Está bien, perfecto, Sí, gracias. en este caso sí. Ahí, Juanca,
Fíjate vos que podés, si el valor es positivo, o sea, en este es la solución de la forma normal, ¿sí? O sea, claro, ahí tiene que quedarte así. Después hay otros casos, pero en este caso vos tenés que despejar de esa manera. Si a vos te queda z en -1, entonces estás cambiando el método y deberías buscar el positivo, o sea, podés hacerlo, pero te vas a confundir más. La cuestión es que ahí, Juanca, cuando termine, los valores vas a ver que empiezan a quedar en positivo. Cuando quedan todo en positivo, significa que ya no podés seguir. ¿Por qué? Porque el valor está invertido. Como pasaste todos los términos al lado de z para igualar a 0, si vos querés modificar un positivo, ya es como que estás restando en lugar de sumando, y vos querés maximizar. Ahora después se van a dar cuenta, pero claro. tenés que buscar el valor absoluto más negativo. En fin. Perfecto, gracias. Claro. Aparte, tengan en cuenta que eso también lo dijimos al comienzo de la clase, que esta es la forma estándar. O sea, lo de, por ejemplo, de minimización o esto de zetas negativos y demás, lo vamos a ver la semana que viene. Son casos más particulares, pero concéntrense primero, si quieren, en esta resolución estándar, el paso a paso de este algoritmo y cómo lo van a resolver ustedes con papel y lápiz. Tienen que hacer estos pasos, ¿sí? Primero pasan al modelo aumentado, donde agregaron las holguras. Luego lo pasan a esta tabla. Luego el primer paso es seleccionar la columna pivot con el valor negativo más absoluto más grande, ¿sí? Ahora tienen que seleccionar la fila pivot, ¿sí? ¿Cómo van a seleccionar la fila pivot? Ok, tienen una fila de resultado, ¿sí? Y entonces van a dividir cada uno de los valores del resultado por cada uno de los valores de nuestra columna pivot. Fíjense que acá estos son los valores que estamos obteniendo. Obviamente no vamos a dividir por 0 y estamos excluyendo la primera fila. Entonces los valores posibles que vamos a comparar son 6, porque 12 dividido 2, y 9, porque 18 dividido 2, ¿sí? Entonces en este caso vamos a elegir el coeficiente de menor valor, y ese es el que va a marcar la fila pivot. Entonces ahora ya tenemos marcada la columna pivot y la fila pivot. ¿Se entendió cómo seleccioné la columna pivot y la fila pivot, o hay alguien que tenga alguna duda? ¿Lo podría repetir, por favor, profe? Sí. ¿La columna pivot entendiste cómo es? La fila más que nada, por Perfecto, favor. la fila. Hacemos el cociente entre cada uno de los valores de la columna de resultado por cada uno de los valores de la columna pivot. Fíjate que la división por 0 no la puedo hacer, por eso acá no tengo un valor. Esta fila la excluimos. Entonces me está quedando dos valores para comparar, 6 versus 9. ¿Se entiende? Me voy a quedar con el menor. Perfecto. Ese es el que me está señalando cuál es la fila pivot. ¿Sí? Ahora tenemos la columna, la fila pivot, y la intersección es lo que vamos a llamar el elemento pivot. En el siguiente paso, tenemos que hacer una operación para que el elemento pivot nos quede igualado a 1. ¿Sí? Acá estamos, todo lo que voy diciendo está en cada una de las diapositivas, pero lo vamos repitiendo. Entonces, para que todo esto siga teniendo, digamos, sentido, no solo voy a multiplicar por un medio, porque acá tenía un 2. Como lo llevo a 1, lo multiplico por un medio. Pero no solo tengo que multiplicar el elemento pivot por un medio, sino toda su fila. Por eso luego de multiplicar por un medio, la fila, fíjense que cambió. Me queda así, la fila 3. Esta es la operación que hice. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos llegando al final del algoritmo. Aplicamos operaciones en las otras filas. Vamos a intentar llevar el resto de los coeficientes de la columna pivot a 0, no a 1. Para ello se debe realizar lo siguiente.
Si el coeficiente de la columna pivot es 0, entonces dejar la fila tal como está. Si es distinto de ceros, entonces se multiplica o se divide el elemento pivot por una constante. El resultado anterior le sumamos o le restamos el coeficiente de la columna pivot para que resulte en 0. Y vamos a repetir esta operación sobre el resto de la fila. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Fíjense, acá yo tenía un 2. ¿Sí? Entonces, como yo lo quiero llevar a 0, fíjense que la operación que estoy haciendo es restarle un 2. Y vuelvo un paso para atrás. Como acá tengo un menos 5 y lo quiero llevar a 0, le voy a sumar un 5. ¿Lo ven? Le resto un 2 y le sumo 5. Siempre tengo que utilizar en esta operación la fila pivot. ¿Sí? Y acuérdense que se lo tienen que aplicar, estas operaciones las tienen que aplicar al total de la fila. ¿Por qué, fíjense, por qué no apliqué una operación para la fila 2? Y porque ya tenía el 0. Entonces no necesito hacer nada para que me queden 0. Tuve que hacer algo para la fila 1 y la fila 4 para que me queden igualadas a 0. Y obviamente luego de hacer estas operaciones para toda la fila, tengo nuevos valores. Acá ya terminé digamos, la secuencia de pasos del algoritmo. Y fíjense que lo que tengo es que me quedó en 0 este negativo con el cual partí. Y entonces digo que entra como variable básica acá x2. ¿Sí? Acá ya estoy parado en x2. Es como que me moví, en la parte geométrica sería como que me moví de un punto a otro haciendo todas estas operaciones. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan cuál era la condición de parada en simplex para saber si tengo que continuar iterando? Ahí hay un chico que pregunta, Ignacio Sí, pregunta, ¿de dónde salió el 5 medios? porque tenés que aplicar en la fila 1 a todos los valores de la fila la operación. Entonces, como yo tengo acá, fíjense, como yo originalmente tenía un medio, ¿sí? Y estoy multiplicando 5 por un medio, me quedó este nuevo valor. Esta es la operación que estoy haciendo. En la fila 3 yo tengo ya el valor de un medio. ¿Sí? Ya entendió, ya entendió. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo va a pasar acá en el resultado. Fíjense que el resultado también cambia. Está en 30 cuando acá lo tenía en 0. ¿Sí? Todos los valores, cuando yo aplico estas operaciones, cambian los valores de toda la fila. ¿Ok? Sí. Ahora, la Profe, condición de disculpe, stop. Sí. ahí no me quedó claro, porque ahí dijo que al menos 5 lo que hizo fue sumarle 5. Ahí no entendí por qué los otros los multiplicaba, o va, ahí lo... Esta es la operación. Mirá. Sí. Ok. 5 por F3 y se lo sumás a F1. Como vos acá tenés un 1, ¿te acordás que la primera cosa que hicimos fue llevar a 1 el Sí, elemento pivot? sí. Entonces, como vos querés llevar a 0 el resto de los elementos de la columna pivot, es bastante sencillo. Vos decís, bueno, acá tenía un menos 5, entonces le sumo 5. Como en este caso tengo un 1, esto es lo mismo que sumar 5, ¿entendés? Porque esto, en el caso, es por 1. ¿Se entiende? Entonces acá le estás sumando 5, por eso te quedó en 0. Acá tenías un menos 5, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero lo que pasa es que esta operación la tenés que hacer para el resto de los valores. Entonces cuando la haces acá, esto no es 1, es un medio. Por eso te quedó 5 medios. Ah, ok. Y así para cada caso.
Acá hace 6, 5 por 6 y por eso te quedó 30. Ah, perfecto. Ahí ya lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. ¿No? Profe, una consulta. ¿Y podría Sí. haber sido 6 el número ese? ¿O tiene que ser 5? No, porque si, fíjate, si esto fuese 6 y vos multiplicás 6 por 1, acá tenías menos 5, te va a quedar en 1, no te va a quedar en 0. ¿Vos te acordás que acá tenías un menos 5? Vos esto lo querés llevar a 0. ¿Cómo haces para el menos 5 llevarlo a 0? Ah, listo, ahí entendí, a 0. Pensé que era uno positivo. No, lo tenés que llevar a 0. O sea, el que tenés que llevar a 1 es el elemento pivot. ¿Sí? A este Ok. originalmente lo teníamos en 2. ¿Sí? Entonces, para llevarlo a 1, multiplicamos por 1/2. Listo. Aplicamos esta operación a toda la fila. Listo, lo tenemos en 1. Ahora, como lo tenemos en 1, quiero llevar a 0 estos 3. Este ya lo tengo en 0, entonces no tengo que hacer nada. Pero a este le tengo que sumar 5 y a este le tengo que restar 2. Por eso es que termino haciendo estas operaciones. ¿Sí? Cuando ¿Ok? el valor pivot queda en 1, la variable básica se transforma de H2 a X2. Exactamente. Acá cuando terminaste este paso entró esta variable básica. Ok. Ahora, la condición de stop que habíamos dicho en un principio en este algoritmo es El la prueba de adyacente, optimalidad, ¿sí? Y es, en este caso, en la tablita lo que tenemos que ver es si todavía hay en la primera fila valores negativos. ¿Hay valores negativos? Sí. Sí. Entonces tengo que moverme al siguiente punto. ¿Se entiende? O sea, hay una tasa de mejora de Z posible. Entonces tengo que dar otra iteración. Ahora en la segunda iteración vamos a repetir todo. Fíjense que estamos en esta tabla y yo le pregunto, ¿cuál era el primer paso del método simplex? Buscar la columna con el valor negativo Es más alto. exactamente, ¿cuál sería la columna pivote en esta iteración? el Menos 3, X. X1, sí. X1, excelente. X1 con -3. Excelente. Entonces, ¿cuál sería cómo hacíamos para calcular la fila pivot? ¿Se acuerdan cuál era ese paso? El resultado más chico de dividido. No, el Es resultado dividido la columna más chico. exactamente. Entonces, fíjense que acá hacemos esto, seleccionamos la columna pivot. Cuando hacemos el resultado, este me da 4 y este me da 2. Fíjense que este nuevamente no puedo hacer la división porque tenía un 0. Entonces, por eso este me termina siendo la fila pivot. Entonces, acá en esta segunda iteración tengo que llevar al 3 al valor de 1 y por eso voy a multiplicar por 1/3. ¿Ok? ¿La fila 1 para elegir la fila pivot siempre se descarta? Sí. Siempre, ok. Y después voy a querer llevar estos valores, después de aplicar la multiplicación por 1/3, a 0. ¿Se acuerdan? Entonces a este le voy a sumar 3 y a este le voy a restar 1. Entonces, aplico para la fila 4, llevar el elemento pivot a 1, como decíamos, multiplicando por 1/3. Y luego le restamos 1 a la fila 2 y le sumamos 3 a la fila 1. Entonces, si ustedes después cotejan de hacer todas las operaciones que acabo de enumerar, entra x1 como variable básica. ¿Sí? Ahora les pregunto, después de esta segunda iteración, ¿hay mejora de z en un punto adyacente o tengo la condición de stop? Tenés la condición de stop. Tengo la condición de stop. ¿Cuánto vale z cuando hice el stop? ¿El resultado cuánto es?
36. 36. ¿Se acuerdan la resolución gráfica que daba 36, el punto de Z? Sí. ¿Y en qué puntos de X1 y en qué puntos de X2 está acá, en el punto 6 y 2? Fíjense que llegamos al mismo resultado, acá, volviendo. En el punto 2 y 6, con Z igual a 36, hicimos dos iteraciones, hicimos este movimiento, ¿ok? Como les digo, hacemos el paralelismo con el plano para que ustedes lo vean y que vean que da el mismo resultado mediante la aplicación de Simplex. Pero lo poderoso del Simplex versus el otro método que vimos la semana pasada es que podemos tener tantas dimensiones como necesitemos. Y aparte de esto, obviamente es un algoritmo que pues, está programado. Entonces se lo tiran a la computadora a que me diga cuál es el Z óptimo. Entonces, llegando como si se quiere al final de la historia, todos los coeficientes en la primera fila son positivos o cero. Tengo la condición de stop. Sé dónde es el X1 y el X2 en el punto 6 y 2, analizando la tabla. Tenemos también un dato más, que es la holgura, ¿sí? Que toma un valor de 2 cuando Z es óptimo. Esto podemos verlo también más adelante, qué significa tener holgura. Y bueno, y es el mismo resultado que obtuvimos con el método gráfico. ¿Se entendió el paso a paso? Esto, digamos, lo de la semana pasada y si no saben bien lo de la semana pasada y lo de esta semana, difícilmente aprueban la materia. Soy sincero. Es como el core en este primer cuatrimestre. ¿Por qué H1 toma el valor de 2? Porque acá te quedó, no la sacaste, y acá el resultado dice 2. Pero te puede quedar H1 como cualquier otro H. Exacto. Sí. Ok. A mí me hace acordar al método de Gauss de álgebra. Sí, hay distintos métodos para resolver este tipo de Igual, problemas con la matriz. igual no tiene nada que ver por si las dudas, ¿eh? Viste que hay este tipo de resolución tiene distintos caminos. O sea, ustedes si buscan en YouTube o digamos, material así fuera de la materia, lo van a encontrar que hay otras opciones para llegar al mismo resultado. Y van operando de distintas formas. No hay ningún problema. Pero si quieren, si vienen con otro de esas resoluciones con matrices que pueden encontrar. Pero, obviamente, nosotros explicamos esta que es la estándar. Sí, bueno, igual ahí Juanca, este método no, a ver, les puede parecer el de Gauss, pero no tiene nada que ver. Es más, después con los resultados que obtuvieron ahí, pueden hacer otros cálculos adicionales. Acuérdense que todo esto representa ganancia o, en este caso, no sé, cómo distribuir los recursos entre los productos para tener una mejor ganancia. Después, con los otros valores que van teniendo, con las variables de la holgura, pueden, no sé, calcular si aumento un poquito más esta cantidad de recursos, o por ejemplo, no sé, en un costo mínimo, quizás la ganancia incremente mucho más rápido. Entonces, de esa manera también a ustedes les sirve para analizar cómo mejorar una producción y toda esa clase de análisis, ¿sí? Lo vamos a ver después, creo que al final de la clase que viene. Precio sombra y todas cosas de ese estilo. No se asusten. Acá hay una mano levantada y un chico pregunta por el chat. Sí o sí hay que, la pregunta de Ignacio es sí o sí hay que simplificar la ecuación de Z. Al principio no era Z igual a 300x1 más 500x2 y después la pasó a 3 más 5. No es necesario. Pero si imagínate que era 3 millones, o sea, ¿para qué vas a estar escribiendo con tantos ceros? Ahí lo podés simplificar.
Y Juan tiene la mano levantada. Sí, en este ejercicio casi que nos ayuda bastante que las funciones de restricción no usen todos los materiales de restricción, digamos. Hay algunos que ya arrancan con X0, X1 es por 0. Pero si no arrancara así, ¿cómo lo tendríamos que encarar? No sé si te entendí la pregunta. Por ejemplo, al principio de las slides, Sí. en las primeras slides, Cuando tenés, es acá decís vos. claro, si por ejemplo nosotros tenemos que X1 es menor o igual a 4, ¿qué pasaría si tuviésemos ahí también en juego X2 o X3, que no son No, igual a 0, que no son nada, multiplicadores por 0? no pasaría nada. Pero no quedarían como O sea, variables no básicas. acá tendrías a X2, por ejemplo, que acá no lo tenés, o acá X1, y acá X3, y tendrías, cuando lo pasás acá a la tabla, acá tendrías un valor de coeficiente, acá tendrías un valor de coeficiente, y si tuvieses X3, acá tendrías una columna más que sería X3. ¿Entendés? Ok. ¿Con qué Me cosa? parece. Ahí, si esa era la pregunta, genial. Yo pensé que estaba preguntando si la restricción era 0. No, No. yo lo entendí. Perdón, perdón. No, él dice que él lo que se refiere es que justo estas restricciones le parecieron más simples que esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si acá hubiese tenido también en esta X2 o en esta X1 y aparte si hubiese tenido otra variable más X3? Yo lo que le digo es que es equivalente. Acá, si tuvieses una X3, agregaría la columna para el coeficiente de X3 y acá en vez de ceros tendrías el coeficiente que toca, pero es lo mismo. Todo No lo pasa mismo. nada con que no sean variables no básicas. ¿En qué sentido? Perdón. Claro, no. Las holguras acordate que vas agregando una holgura por cada una de las restricciones. O sea, son distintas cosas. No, pero digo por las variables básicas y las no básicas, por lo que tenemos básicamente marcado como en el recuadro. En la tablita ponemos, en la de abajo, por ejemplo. ¿En esta? Sí, que marcamos la primera columna que dice variables básicas. Ujú. También tendríamos que agregar, no, en la columna, no en la fila. Ahí, espérame, ahí te comento. La variable básica, por ejemplo, H1, es porque las no básicas es porque son iguales a 0, ¿no? Y las básicas es porque tienen un valor distinto de 0. Cuando Juan ahí empezó con el ejemplo, que estaba el dibujito, él empezó del origen, empezó de 0, 0. En este caso, X1 y X2 no están, fíjate que no están en la columna de variable básica, es decir, vos tenés H1, H2 y H3, que son las holguras, con sus respectivos valores, 4, 12 y 18. X1 y X2 son 0, por lo que son variables no básicas. Es decir, estás parado en el origen. El valor de X e Y o X1 y X2 va a ser 0, 0. Después, cuando empezás a calcular, buscar el valor máximo, el valor absoluto máximo, ¿sí? En cuanto a los negativos, siempre dentro de los negativos, es decir, el menos 5, te vas a desplazar, ¿sí? Lo que hace este método es desplazarse hacia donde más incremento tiene, ¿ok? En el Sí, gráfico era hacia donde más incremento tiene. Cuando vos haces todo el paso, toda la iteración que dijo Juanca, vos metés, en este caso, X2, creo que era en el lugar de H2, y fíjate que X2 va a tomar, ahí en el resultado, va a tomar un valor, ¿sí? Y H2 va a empezar a ser una variable que tiene el valor, o sea, al no estar como variable básica, va a tener el valor de 0, ¿sí? Porque no entra dentro de esa columna. Gráficamente, si querés así como una tarea, lo que podés hacer es,
fijarte en la primera iteración y vas a ver que x2 y x1 va a ser 0 porque va hacia arriba y x2 va a ser 5, ¿ok? Claro. Y Sí, ahí en entendí. ese caso, el resultado, si vos vas a calcular z en ese punto, creo que va a ser 30. Al fin de la primera iteración te va a dar el resultado. Con todo eso, lo que estás haciendo acá con el método simplex es hacer ese movimiento. ¿Se entiende? En cuanto Claro, a te estás variables moviendo entre básicas las y no vértices básicas. con cada iteración. ¿Cómo? Te estás moviendo entre vértices con cada iteración, sería. Exacto. Entonces, Perfecto. ¿qué hace la variable básica? Te va diciendo los valores las variables que tienen 0, las no básicas que no están en esa columna son 0, y las básicas van a ser el valor que esté en la columna de resultado. Excelente, muchas gracias. No, de nada. Ujú. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Creo que se las compliqué, pero Sí. bueno. No, y bueno, y esta parte es toda de José. Yo diría, te la dejaría a vos, pero la vamos a Se ver. cortó la conexión. Se Hola, corta la hola. conexión, ¿no? No, Bueno, porque en cada no, uno de los vamos, pasos, vamos. en cada uno de Eh, los pasos, vos aclará sí, sí, sí. si te parece. En cada uno de los pasos que nombramos puede haber, como decimos siempre, situaciones alternativas, distintos escenarios. Por ejemplo, en el paso 1 se elige la variable no básica, tiene coeficiente negativo con el mayor absoluto en la primera fila. Pero podría haber un empate, es decir, puedo tener dos menos 5, ¿sí? Entonces, cuando hay un empate, podemos elegir cualquiera de manera arbitraria. ¿Eso qué significa? Que por ahí, si elijo una, hago más iteraciones que en la otra, pero quédense tranquilos que vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Ahí es como que incrementa creo que hay un grafiquito más abajo, pero Sí. imagínense que incremente, o sea, ahí es menos 3. Ujú. Lo que, justo acá está el Sí, empate, pero imagínense que el gráfico, o sea, aumenta en 5 unidades para un lado y o sea, sobre el eje Y aumenta 5 y sobre el eje X aumenta 5. Entonces, o sea, ante la alternativa, o sea, pueden elegir cualquiera de los dos caminos. Lo único que cuando eligen uno, quizás vieron que el método simplex van a tener, o sea, en la forma gráfica, la región factible va a ser siempre una figura geométrica, ¿sí? Con todos ángulos, acá me parece que son cóncavos. Es decir, cuando empiecen a iterar, puede llegar a ser que por un camino tengan que hacer muchos más pasos que por el otro, es decir, tengan que hacer más iteraciones. Pero es indistinto. ¿Se entiende así gráficamente cuál es el sentido del primer paso? ¿O cuando hay un empate? ujú. Genial, hay un dedo arriba. Después está también la situación en la empate de variable básica de Sales, es decir, en el paso 2 seleccionamos el coeficiente menor positivo de la columna resultados, ¿se acuerdan? Pero ahí también podría tener un empate cuando vamos a elegir la fila pivot. Como consecuencia, el empate implica que todas las variables en igualdad de condiciones se hacen cero al mismo tiempo, es decir, que podríamos tener, esto es lo que denominamos variables básicas que no fueron elegidas con valor de cero y ya las llamamos variables degeneradas. Consecuencia, también las soluciones degeneradas, ¿sí? Cuando tenemos ese empate en el coeficiente, en el resultado para elegir la fila pivot. Entonces, Acá ¿qué lo que va a problemas pasar, tenemos? sí, acá Sí. lo que va a pasar es que puede llegar o no llegar a una solución correcta. En este caso, cuando están resolviendo el ejercicio, si encuentran esta situación, la realidad es que no tienen que continuar, o sea, y concluir en que la solución es degenerada y que no se puede continuar con este método. Hay otras formas, pero no lo vamos a ver en la materia. Ujú. Exactamente. Bueno, acá lo que básicamente es construir,
está construido acá artificialmente para que se vea el ejemplo del caso. No sé, José, si lo querés repasar Sí, o... ahí fíjense que cuando aumentan para un lado, justo hay un punto en el cual gráficamente coinciden las dos rectas, las dos restricciones, y ahí es Ujú. donde puede disparar para un lado o puede disparar para el otro. O sea, si dispara para la recta azul, la que va al 6, ¿sí? Ujú. Salieron de la región factible. Es decir, ahí ya entraron en un bucle, o sea, entraron en una situación que van a empezar a iterar sobre una región que no es la factible. Entonces, Ujú. por eso le decimos ahí, deténganse, Ah, porque puede llegar a ser que si están en el parcial sigan iterando ujú. indefinidamente. El Entonces, famoso while, claro. Te metiste en el while, no saliste más. claro, porque se van a ir a otro lugar de la región factible. ¿Se entiende? Acá está el empate que estamos hablando. Después tenemos el caso de la región factible no acotada, ¿sí? Ninguna variable califica como variable básica saliente. Esta situación puede ocurrir si la variable básica entrante puede crecer de manera indefinida. Ninguna de las Mm. variables actuales adquiere valores negativos. En forma tabular, esto significa que todos los coeficientes de la columna pivot se excluye el renglón, son negativos o cero. Ahí abajo está el Acá, ejemplo. acá lo mismo, el ejemplo. Mm. ¿Qué pasa, Rey? Cuando van a buscar el menos 5, se encuentran que no hay fila pivot, porque no pueden dividir por 0. Claro. Estos son, digamos, si se quiere, casos particulares teóricos para que cualquiera de ustedes podría haberse preguntado, profesor, pero ¿qué pasa si no, si tengo empate en el primer paso? ¿Qué pasa si tengo empate en el segundo? ¿Qué pasa si no puedo avanzar porque no puedo hacer el cociente? Bueno, estos son todos los casos, ¿no? La resolución Mm. degenerada, la factible no acotada. También tenemos casos de soluciones óptimas múltiples. Acá en el Eh, caso que, recuerdan, si ustedes cuando buscan en la región factible van a buscar en los vértices, pero si justo la pendiente de la función objetivo tiene la misma pendiente que la restricción que lo acota, las soluciones van a ser todas aquellas comprendidas, o sea, todos los puntos comprendidos en la recta, en el segmento ese de la región factible. Entonces ahí explica, si vas avanzando, creo que te va a dar que una de las, el caso particular es que una de las soluciones empiezan a iterar y al final de cuentas van a tener que una H1 que debería ser 0, ¿sí? Porque es variable no básica, también es 0 en la primera fila, ahí en la fila de Z. Fíjense que H3 es una variable no básica porque es 0, porque no está como variable básica en la primera columna, entonces ahí se dan cuenta de que H1 tiene el 0 este y lo que tienen que hacer es seguir iterando, seleccionando H1 como columna pivot. Una vez que hacen eso, van a iterar y se van a encontrar con otra solución factible y de repente cuando vuelvan a iterar van a volver al mismo, a la misma solución anterior. Es decir, cuando sigan iterando van a empezar a bollar entre uno y otro punto, ¿sí? Porque los dos tienen la misma ganancia. Esa es la idea conceptual. Después, sí, son múltiples, o sea, sí, ahí son después en soluciones el últimas. ejemplo, claro, en el ejemplo gráfico, fíjense que después van a estar iterando entre los dos puntos, entre 2,6 y 4,3 en ese segmento. Es decir, van a caer en 2,6, se dan cuenta de que pueden seguir iterando, van a ir al 4,3 y después cuando continúen van a volver al 2,6. Sería eso gráficamente. Exactamente. Eso, Entonces, eso en 2 dimensiones. Imagínense que en 3 dimensiones, 4 o más, que tranquilamente lo pueden resolver con un método simplex, eso no lo van a poder ver tan fácil, ¿sí? Entonces no entra en el parcial ese.
Juanca, No te podés, Juanca ¿cómo está que no? siempre de mal humor y Cuando te encontrás con esta situación decís, acá estoy, profe, entendí todo. Este es el típico caso de soluciones óptimas múltiples. Y ahí te llevas la copa. Está bien. Así que bueno, como conclusión, el método simple como arrancamos, puede ser conceptualizado de una forma geométrica o gráfica. Ya vieron cómo es el algoritmo, recorre desde un punto inicial las posibles soluciones en los vértices, trasladándose por las adyacencias de cada una de las posibles soluciones. Y bueno, sirve para n dimensiones, ¿sí? Es bastante sencillo, creo que, de interpretar y de desarrollar. Ahí porque lo cuando ves hace 10 la años, semana Juanca, pasada así les que es decíamos sencillo. el método software para resolver, por ejemplo, este lindo, obviamente está implementado y es de pago. Bueno, vamos a cortar el... Salió en la grabación, pero vos decís que es sencillo, pues hace 10 años nomás que ves eso. Los chicos deben estar